Saludos amigos, se habían preguntado ustedes acerca de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y cómo hay una continuidad básicamente entre la Segunda Guerra Mundial y la situación que tenemos ahora. Es como que en cierto sentido aquello no terminó, pareció terminar, pero después de ciertos experimentos y ciertas cuestiones que hipotéticamente solventarían el problema solo, pues no lo han hecho, no lo han solventado en absoluto. Digamos que las tensiones siguen ahí desde hace más que 80 años, en realidad desde el siglo XIX. Tiene que ver, obviamente, con razones de orden sistémico. Tengamos en cuenta que este mundo en el que vivimos es absolutamente sistemático y digamos que el sistema en el que nos movemos, tiene ciertas contradicciones insalvables, contradicciones que, de hecho, contradicen la propia naturaleza humana en sí misma. Estamos en una civilización, o supuesta tal, que no acepta las características inherentes del ser humano como siendo, digamos, las que definen aquello que después se acuerda, se llega a ese tipo de contrato social, como lo planteaba Rousseau, o, bueno, se puede obviamente enfocar desde diferentes puntos de vista, pero básicamente el sistema que tenemos no acepta, no tolera, de hecho, que sean las características inherentes del ser humano, las naturales, las originales del ser humano. Obviamente aquí entra la tradición humana, la que defina aquello que debe ser el ser humano. Es la cuestión entre el ser y el deber ser. El deber ser que se proyecta hacia el futuro. Bueno, todas estas cuestiones estaban debatiéndose durante el siglo XIX y de hecho el señor Marx publica su obra El Capital en 1867 y solo unos pocos años después aparece la gran primer crisis sistémica del capitalismo, Siempre se habla del capitalismo como siendo el problema, ¿no? Bueno, al menos en el ámbito marxista. Obviamente, aquí en este canal, ya lo saben ustedes, sostenemos que eso es solo una pequeña parte del problema. El capitalismo solo sería, digamos que, una característica de las varias que tiene el sistema moderno, la modernidad. Y en ese sentido, el capitalismo, digamos que sí que es cierto que es algo así como la raíz misma de la modernidad, puesto que va al aspecto que define mejor a la modernidad que ninguna otra cosa, que es la cantidad. Es decir, si algo define al mundo en el que vivimos, es sin ninguna duda la cuantificación de absolutamente todo. Todo está cuantificado. Todo es observado desde un punto de vista cuantitativo y no se atiende a ningún otro tipo de consideración como siendo importante. Digamos que a nivel accesorio puede ser tolerado, más o menos, pero desde luego no como configurando lo que básicamente llamamos vida, mundo, vida en el mundo, o cosas así por el estilo. Todas estas cosas se debatían en el siglo XIX y de hecho se consideraba que se debían debatir porque se debía llegar a una definición exacta de qué es civilización. Y esta civilización se entendía además, pongámonos en contexto, teníamos a una Europa que en el siglo XIX se extendía por todo el mundo e imponía su universal, ya como se entendía en aquel entonces, universal como literal, es decir, de todo el mundo, de todos los seres humanos, de toda concepción mental, de todo lo, digamos que sería susceptible de ser regulado a diferentes niveles. Entonces, si tenemos clara esta noción, ya nos resulta un poco más fácil primero entender por qué la crisis de 1873 es sistémica, por qué también pone en duda el tan cacareado liberalismo económico. Esa crisis, de hecho, es considerada una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Es uno de esos procesos que acaban desembocando en la necesidad de una guerra
que, digamos, que defina quién es el que tiene derecho a imponer su criterio civilizatorio en el mundo. Porque de eso es de lo que iba la Primera Guerra Mundial, no se equivoque. Entonces, esta Primera Guerra Mundial, como saben, queda, aparentemente finaliza, pero queda en realidad como en entredicho. Es decir, el armisticio que se firma, el Tratado de Versalles, el infame Tratado de Versalles, no, estableció realmente lo que se suponía que se dirimía en la Primera Guerra Mundial y que debería quedar, una vez terminada esta, definido y finiquitado. Es decir, los vencedores debían haber impuesto su criterio en el mundo, todo debía haberse pacificado y todo debía haberse regulado según este criterio. ¿Ocurrió tal cosa? No, no ocurrió tal cosa. Los británicos, que digamos que habían tenido la hegemonía hasta ese entonces, la ven como mínimo erosionada. Aparece una nueva gran potencia, Estados Unidos. Y no solo Estados Unidos, también pronto se va a ir perfilando como gran potencia el propio Japón. Es decir, no es solo una cuestión europea, pasa a ser una cuestión occidental, de enfoque occidental, pero ya no europea. Claro, obviamente la cuestión del capitalismo continúa. Tenemos un capitalismo que básicamente lo que hace es pues, reconfigurarse, como está haciendo ahora mismo el imperio estadounidense, reconfigurarse. Entonces pasamos de esa crisis de 1873, pasamos a un capitalismo sofisticado, más sofisticado. Un capitalismo que ya nunca más va a ocurrir aquello, hombre, eso fue un error, pero que ya está subsanado. Entonces nunca jamás va a haber una gran depresión como la de 1873. Nunca jamás va a haber un gran pánico bancario como el de 1873. Nunca más va a haber una crisis financiera como la de 1873. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? El crack del 29. Es decir, las crisis, y esto ya lo sostenía el propio Marx, digamos que es una característica esencial del propio capitalismo, es decir, necesariamente debe llevar a la crisis, puesto que el capitalismo es la acumulación de capital, la búsqueda del interés, bueno, todas estas características que la verdad no necesitan mayor explicación. Entonces, esto significa que ya no debe haber economía, ya no debe existir el dinero y todas estas cosas así que se creen algunos que hay que sostener cuando se critica el capitalismo o cuando se dice que el capitalismo es una monstruosidad. Obviamente no, obviamente el dinero no lo inventaron los capitalistas, ni la economía, ni los intercambios comerciales, ni nada de eso. Sencillamente hay que entender que el capitalismo es la raíz de la modernidad. Y la modernidad es el espíritu de un mundo esencialmente diferente del pasado. Entonces se pasa de un espíritu tradicional a un espíritu moderno. Y esa modernidad se define en contraposición a la tradición. Entonces, obviamente ese capitalismo debía ser o debía perseguir, digamos que el nuevo ideal humano, que es el ideal de la riqueza mundana, la acumulación de riqueza en el mundo. Entonces, esto tampoco admite demasiada duda. Entonces, cuando tenemos un clásico como el de John Kenneth Galbraith, El crack del 29, una obra recomendable por lo demás, en la cual, al final del libro, Galbraith nos dice que la crisis del 29 no fue natural, no fue... Sí, digamos que se esperaba una crisis sistémica, pero que esta fue acompañada, gestionada. Esto es lo que dice Galbraith, lo cual es bastante rompedor y asombroso. Es decir, Galbraith dice que hay una serie de élites económicas que hicieron que lo que de otro modo hubiera sido una crisis grave se convirtiese en una crisis, bueno, de hecho es el paradigma de crisis, aún sigue siendo. La crisis del 29, el crack del 29 sigue siendo como el gran modelo de crisis económica moderna del capitalismo. ¿A dónde lleva esta crisis del 29? Lo sabemos perfectamente. Lleva a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjense, tenemos una crisis del 73 que lleva a la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que no es lo único.
Ya hemos dicho que el capitalismo no es la cuestión, es solo una parte de la cuestión, pero una parte importante. La crisis del 73 lleva entonces a la Primera Guerra Mundial y la del 29 a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ¿qué es lo que se dirime en esas guerras? ¿Qué es lo que lucha? Desde luego que es, como hemos dicho, la intención de imponer el criterio civilizatorio, es decir, de definir cómo tiene que ser el mundo moderno. Y ojo, solo puede ser moderno. No se contempla la posibilidad de que no sea moderno. Entonces, este criterio es único o hay, por así decir, bandos. Desde luego que hay bandos. Había y hay bandos. Hay bandos. Todos están de acuerdo en que el mundo debe ser moderno. Todos están de acuerdo en que no hay cosa más bonita que el lucro y la fortuna personal. Todos están de acuerdo en que, bueno, la propia esencia de la modernidad, que es la oposición absoluta a todo atisbo de tradición. Sin embargo, están en desacuerdo en algunos matices de cómo debe gestionarse todo esto. Y de ahí es de donde vienen las guerras mundiales, queremos decir. Entonces, ahí sí, ahí vemos claramente definidos unos bandos. Por un lado tenemos al bando que podríamos llamar británico, británico-estadounidense, británico-estadounidense-europeo, algo así. Digamos que con muchísimas divisiones internas y con muchísimas dificultades, tenemos un bando en el cual básicamente lo que predomina es una visión extrema de esa modernidad, de ese universalismo de la civilización moderna. Es decir, se tiene que romper de forma absoluta con el pasado, a todos niveles. Entonces, el otro bando, el bando en el cual a veces está Estados Unidos, en algunos momentos estuvo Estados Unidos, otras veces no, es decir, hay ciertos cambios ahí, y en el cual estaría Rusia, la China moderna, incluso ciertos aspectos en Japón, con matices, y en algunos otros países. Por ejemplo, pues también en Latinoamérica tenemos, digamos, una postura que en ciertos aspectos se asimilaría a la postura rusa, china, etc. Y en otros aspectos, sin embargo, a la estadounidense, y ya sabemos que la estadounidense es variable, a veces es de corte más cercano a los rusos, otras veces, digamos que acaba acercándose a la europea, tanto británica como europea, francesa, alemana, etc. Pero básicamente tenemos como dos bandos que son los que de hecho se enfrentan. Es decir, no necesariamente dentro de un mismo bando hay una concordancia. No es así en absoluto. No pasó en la Primera Guerra Mundial, no pasó en la Segunda y desde luego no está pasando en esta tercera. Entonces, digamos que tenemos un elemento capitalista muy definido, pero que solo, digamos, explicaría una parte de la cuestión. Y la otra parte, digamos que ya habría que meterse en estas rencillas de bandos para llegar a comprenderla, digamos, hasta las últimas consecuencias, digámoslo así. Fíjense, si teníamos crisis del 1873, Primera Guerra Mundial, crisis del 29, Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasó en 2008? Una gran crisis de nuevo. La gran crisis financiera, bueno, todo aquello. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Bueno, según Putin, esto es un conflicto global. Es obvio que la reconfiguración del imperio estadounidense, intentado ahora por Donald Trump, no va a conseguir más que prepararse para esa fase pública, digamos, de la guerra. Porque esto también pasó en las otras guerras. La Primera Guerra Mundial empieza oficialmente en 1914, pero es bien sabido que se llevaba incluso décadas hablando de una guerra mundial, una guerra mundial, una guerra mundial. Hubo varios conflictos, pensemos por ejemplo en el conflicto ruso-japonés de 1905, por poner solo un ejemplo. Hubo escaramuzas, pensemos por ejemplo en las escaramuzas entre Alemania y Francia y Gran Bretaña en Marruecos. Incluso podríamos meter la guerra hispano-estadounidense de 1898, que de hecho fue importante también para que Estados Unidos se posicionara para después acceder a esa posición privilegiada ya
terminada la guerra, es decir, ya cuando entran en la guerra al final, ya termina la guerra y ellos se quedan como grandes vencedores. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial tenemos lo mismo. En realidad, muchos consideran que poco después del acceso al poder del líder alemán de la Segunda Guerra Mundial, digamos que ya tendríamos realmente la Segunda Guerra Mundial, puesto que dicho líder no aceptaba, como tantos otros, no aceptaba el resultado de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, con lo cual realmente técnicamente ya había empezado todo ahí. Pero también tenemos otros conflictos, por ejemplo la Guerra Civil Española, solo por poner algunos ejemplos que digamos que ya irían en esa línea. De hecho, en ciertos aspectos podríamos considerar que la Guerra Civil Ucraniana tendría que ser un análogo de la Guerra Civil Española. Entonces, así es como nos presentamos ya en la actualidad y vemos que en realidad siempre es lo mismo. Es decir, en esta ocasión no es nada diferente. Seguimos con el mismo tipo de capitalismo. Sí, exactamente el mismo tipo de capitalismo, simplemente se sofistica y pasa a ser cada vez más dirigido por unas misteriosas élites. Insistimos, el propio Galbraith lo reconoce en su clásico El crack del 29. Mucho más ahora. Ahora podemos hablar pues, de Varoufakis o algún otro autor así por el estilo que, bueno, pues detalla estas cuestiones. Cuestiones que no deberían sorprender a nadie. Pero también tenemos esa cuestión de los bandos acerca de cómo debía llevarse a cabo ese gran proyecto civilizatorio, porque eso es de lo que eso es de lo que se trata todo. Es decir, en el siglo XIX hay gran cantidad, gran profusión de obras, filósofos, pensadores de todo tipo, que lo que hacen es ver cómo podría ser el mundo del futuro, cómo sería deseable, cómo se... o mejor dicho, cómo se superaría, digamos, el error humano, el error del pasado, el oscurantismo y todas estas cosas dentro de un modelo evolucionista y progresista. Entonces, obviamente, todo esto es lo que redunda en lo que tenemos ahora, nos guste o no. Tenemos que, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, ahora que accede al poder, dice que, o se nos dice, que tiene una ideología diferente. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos pareciera que vira otra vez hacia la postura que tenía, por ejemplo, cuando gobernaba Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Una postura que no es coincidente con Reino Unido. Y esto explicaría, bueno, los roces que está habiendo entre Elon Musk y Starmer, en Reino Unido. Esta es una tesis, pero la realidad es que, lo miremos como lo miremos, Estados Unidos, digamos que ya ha cruzado el umbral hacia el lado, digamos, extremo, el lado europeo, de hecho, de esta visión de lo que debe ser la civilización. Entonces, visto así, tendríamos que las líneas de la Segunda Guerra Mundial se mantienen en lo que era la posición de Churchill. Es decir, Estados Unidos ahora mismo, a pesar de todo el show de Trump, seguiría alineado en esa línea que marcó el propio, bueno, que está personalizada en el propio Churchill. Churchill solo es un monigote, obviamente él no inventó nada, simplemente representaba eso. Y por otro lado tendríamos una línea contradictoria, digamos, que sería la que, de hecho, están acordándose, están llegando a un acuerdo. Movería Rusia, China, Irán y, bueno, otros aliados. Básicamente el mundo vuelve a dividirse en dos. Una postura radical, sería la postura originalmente europea, que trata de llevar los procesos hasta el extremo, hasta el literalismo más extremo, digamos que no concibe el mundo más que como siendo totalmente transformado, de ahí, por ejemplo, la cuestión ecológica, la cuestión de llevar ideológicamente las cuestiones de la ecuanimidad, del igualitarismo, mejor dicho, hasta el extremo, incluso biológico, fisiológico. Bueno, todo este tipo de consideraciones, digamos que serían la línea europea, que es la dominante en Occidente ahora mismo. Entonces, Donald Trump no sería más que una suerte de despiste que trataría de reconfigurar la derrota ante el otro bando para, digamos, reagrupar fuerzas y poder lanzar un ataque final o algo así sobre el otro bando. Es decir, que estaríamos en realidad luchando todavía las otras guerras mundiales. Si la Primera Guerra Mundial no había quedado zanjada en Versalles, si la Segunda Guerra Mundial tampoco queda zanjada, puesto que, recuerden,
en el momento en el que se producen los acuerdos, que de hecho van a llevar a la configuración de la Organización de las Naciones Unidas, se produce esa divergencia a última hora, encarnada por Churchill, tal y como decíamos, que de hecho acaba dividiendo el mundo otra vez en dos, con la cuestión del telón de acero, el comunismo, contrapuesto al capitalismo. Todo esto, ya saben, se produce el colapso de la Unión Soviética, pero sigue sin resolverse la cuestión que venía de la Primera Guerra Mundial. Es decir, sigue sin resolverse quién y cómo debe dirigir el destino del mundo. Esto es así. Entonces, ¿acepta esto Donald Trump? ¿Acepta Donald Trump el multipolarismo que proponen tanto rusos como chinos? No. Al promulgar su America First, America Great Again y todo esto, sencillamente lo que está diciendo es un rotundo no. Entonces, algunos especulan, no, pero es que Donald Trump se va a quedar en América del Norte y ya está, ya no va a hacer nada más. Eso es imposible. Esto, de hecho, es lo que provocó la Primera Guerra Mundial en primer término, es decir, la imposibilidad de que esto ocurra. Una de las otras causas que se aducen para la Primera Guerra Mundial es que particularmente Alemania no tenía salida para sus productos, no tenía salida para su expansión industrial. Entonces Alemania tenía derecho a hacerse con colonias para poder extorsionar a otros pueblos y venderles sus productos y bueno, capitalismo y cosas así por el estilo. No, capitalismo y ya saben, modernidad, implementación de una civilización moderna, aniquilación de todo lo que no sea moderno. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, ya no es tan difícil de entender, a nuestro juicio. Ya sabemos que básicamente Estados Unidos, aunque se quedase con toda América del Norte, no podría vivir así, por decirlo de algún modo. Es decir, le pasaría como a Alemania. Tanto Rusia como China tendrían un poder demasiado grande como para que Estados Unidos pudiese llevar a cabo su sueño del capital, su sueño, que obviamente lo tiene que pagar alguien, del crecimiento infinito, la deuda sin límite, la emisión de dinero desaforada y todas estas cositas que forman parte no solo del capitalismo, sino de ese proyecto civilizatorio moderno. Entonces, la expansión sin límites es lo que lleva a Elon Musk a fantasear con Marte. Pero obviamente eso no es más que un disparate y obviamente van a necesitar extorsionar a alguien que esté un poquito más cerca que los marcianos. Entonces, seguimos en lo mismo de la Primera Guerra Mundial. Seguimos sin resolver el dilema de fondo. No hay forma en la que puedan ponerse de acuerdo, puesto que las posturas son necesariamente encontradas, es decir, la idiosincrasia rusa, la idiosincrasia china, por poner dos ejemplos, la idiosincrasia iraní, por poner tres ejemplos, no se adecúa con ese modelo extremo de transformación que sí quiere Europa y también Estados Unidos, por la simple razón de que, bueno, esto lo hemos visto como antes de la operación militar especial teníamos a muchos países que decían que no podían aceptar ciertas políticas que Occidente le imponía. Y de hecho, Occidente, para que, digamos, se pudiese producir ese globalismo económico, decían que tenían que cumplir con eso, tenían que cumplir recetas políticas para poder tener actividad económica. Bueno, las famosas sanciones, sin ir más lejos. Entonces tenemos ese dilema irresoluble, absolutamente irresoluble, que de hecho viene desde el siglo XIX y que llevó, como decíamos en el vídeo anterior, a algunos a decir que es que esas autocracias viven en el siglo XIX, están atrasados, hay que aniquilarlos. Esta es la postura, nos guste o no, queramos o no, es la realidad, es la mentalidad europea, simplemente deberíamos ser conscientes de ello, es la mentalidad occidental. Esto es lo que configura el proyecto moderno, el núcleo del proyecto moderno, la esencia del proyecto civilizatorio moderno. Queremos transformar el mundo y queremos hacerlo de manera extrema. Y no queremos aceptar que otros tengan otra forma de vivir, porque entonces serían una competencia desleal. Obviamente, Rusia y China están prosperando con sus propias recetas, que no son las recetas que tenemos aquí. La manera para que aquí se pueda seguir prosperando es cambiándoles las recetas a los rusos y a los chinos, y no hay más historia. Es
el viejo cuento del capitalismo, tal y como lo veía Marx o muchos otros que entendieron perfectamente bien que esto era una cosa muy sencilla, muy simple, muy brutal y que en última instancia recae, insistimos, en el propio espíritu moderno que está basado en última instancia en el enriquecimiento personal. Es decir, la finalidad de la vida es ser más rico que el vecino. Reconozcámoslo, es así, esto es lo que realmente define el problema y a partir de ahí, bueno, pues ya ustedes dirán, hagan sus propias valoraciones y ustedes dirán si esto es así o no, si las guerras mundiales no son más que una continuidad de un problema de fondo que persiste y persiste y que básicamente se reduce en un concepto que hemos acuñado aquí también, que es el del fracaso en la modernidad. Es decir, la única forma de solucionar todo este guirigay es que reconozcamos que la modernidad es un fracaso. No hay forma en que pueda salir bien, es imposible. No hay forma en la que no termine una y otra vez en una gran conflagración mundial. En fin, lo dejamos así. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí, como ven, vamos definiendo cada vez más la línea de lo que tenemos que decir, que consideramos que es importante, de hecho, y que debería reconfigurar la civilización, debería reconfigurar este mundo en el que vivimos para que no estemos recayendo una y otra vez sobre problemas que, la verdad, son una tragedia monstruosa, una auténtica aberración y, bueno, debería hacerse algo al respecto. Nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos. Venga.